Hola chavos, en esta ocasión vamos a hacer un video tutorial para saber cómo se generan lo que son las hélices, o bueno, la función se llama helix, que es algo como un resorte o una figura helicoidal. Esta función va de la mano con lo que vimos la sesión pasada, que fue el saliente base barrido, y aquí al fin y al cabo lo que vamos a generar es una curva que cumpla con lo que les acabo de comentar, que sea helicoidal, y se genera un barrido. Entonces, para esto lo primero que tenemos que hacer es un croquis. ¿Sí? Dependiendo de hacia qué sentido quieren su resorte, es el plano que se selecciona. Que vamos a hacer uno en el derecho, y primero vamos a trazar un círculo. Este círculo va a corresponder con el diámetro de nuestro resorte. Entonces vamos a ponerle 200. Bien, ya que tenemos esto, nos salimos y nos vamos a operaciones y seleccionamos la opción que dice curvas, y aquí vamos a seleccionar hélice y espiral. Se fijan, ya por default nos selecciona el círculo, y aquí ya nada más hay que ponerle las especificaciones. ¿Sí? Ustedes lo pueden alargar, pero esto va a corresponder al número de revoluciones que le pongan o a la altura. Para hacer esto, si fijan, nos vamos a la ventana de edición, que está en el Pathfinder, y aquí nos pregunta si lo vamos a definir por paso de rosca y número de revoluciones. El paso de rosca es la dimensión la distancia que vamos a tener entre una vuelta y otra, es decir, entre este punto de aquí y este punto de aquí. Esta distancia, fíjense, ahorita tenemos que es de 224. Si yo le cambio, pongo por ejemplo 50, si va disminuyendo esta distancia, pero me mantiene el número de revoluciones, que es este. Yo tengo 1, si le pongo aquí que sean, por ejemplo, 10 revoluciones, ¿sí? Van a ser 10 revoluciones, pero entre cada una de ellas, es decir, por ejemplo, entre este y este, siempre voy a tener esos 50 milímetros. Existen más opciones. Si yo pongo aquí que sea por medio de una altura y un número de revoluciones, le voy a poner aquí cuánto quiero de altura. Por ejemplo, si le pongo que sean 300, y le pongo el número de revoluciones, ¿sí? Y me va generando aquí diferentes configuraciones. Vamos a bajarle, vamos a poner 20. Existe otra opción que sea de la altura y el paso de rosca, es decir, la misma distancia que le pongo aquí, pero cuánta distancia voy a tener entre una y otra. Esto es muy importante conocerlo, porque cuando se hace, por ejemplo, el modelado de un tornillo, ¿sí? Recuerden que hay algunos que son milimétricos y hay otros que son estándar. Entonces hay que ver el tipo de cuerda que se necesita, y esto ya se le pone se selecciona la opción requerida. Si por ejemplo vamos a ponerle que sea 20, ¿sí? Me va ampliando obviamente la distancia entre vueltas, y bien, de esta forma se puede generar. ¿Sí? El que es el espiral, pues obviamente me lo hace en planta. ¿Sí? En este caso, pues sí lo voy a dejar esta opción. Bien, hay otra serie de opciones aquí. ¿Sí? Si se fijan, tenemos este que dice paso variable. Si nosotros lo cambiamos, podemos iniciar con una distancia aquí y terminar con otra, es decir, que vaya abriendo o cerrando, depende de lo que se ocupa. Si se fijan aquí, bueno, tenemos un paso que inicia en 20, le podemos cambiar a que sea, no sé, 10. ¿Sí? Si se fijan aquí, me cierra los primeros espirales hasta llegar a tener al final 20. Si esto es, por ejemplo, si ustedes están haciendo un resorte y tienen una parte que está comprimida, entonces obviamente el paso de rosca es menor a cuando está completamente estirado.
Para eso se utiliza esta función. ¿Sí? Hay otra. Ustedes pueden cambiar en donde inicia. Esto es para saber en dónde va a entrar la cuerda. Si fijan, yo aquí lo puedo estar modificando y lo único que hace es que me va recorriendo este punto, ¿sí? Que es el inicio de mi espiral. ¿Sí? Aquí lo podemos dejar igual en 180. Y esta otra opción, esta es muy importante porque lo que nos hace es angular nuestro resorte. ¿Sí? Ustedes saben que, por ejemplo, las pijas son cónicas, en realidad no están rectas. Entonces yo utilizo esta opción, ¿sí? Para que tenga un ángulo, ya sea hacia adentro o hacia afuera. ¿Sí? Yo lo puedo hacer hacia adentro o hacia afuera. Aquí, bueno, es demasiado el ángulo, entonces no me deja hacerlo hacia adentro. Pero ustedes podrían estar modificando esto cada vez que lo requieran. Dejar hacia afuera, que sea ejemplo 45. Ajá. Una vez que ustedes ya tienen todos los parámetros necesarios, ya le pusieron, por ejemplo, la altura, si es que es por altura, que es en el caso de esto, o le pusieron el número de vueltas, que son las revoluciones. El diámetro obviamente es el que nosotros pusimos en un principio. Lo que es el paso de rosca. ¿Sí? Ya que ustedes tienen todo esto, entonces dan clic en aceptar. ¿Sí? Y aquí lo que tenemos es como un tipo de sketch en 3D. ¿Sí? Obviamente es diferente al croquis 3D que habíamos hecho. Pero tenemos esta opción. ¿Sí? Ya que lo tenemos así, entonces tendremos que generar ahora sí una geometría de referencia, un plano, de la cual la primera referencia va a ser obviamente el espiral, y la segunda referencia va a ser el inicio o el final. ¿Sí? Obviamente aquí selecciono el inicio porque me queda estaba más visible. Y entonces sí, tendrían que trazar una forma aquí, trazar un croquis, control 8 para verlo de frente, y aquí más o menos hay que atinarle al origen porque no nos lo da. ¿Sí? Ya que tenemos esto, aquí obviamente tenemos que tomar en cuenta la distancia que tenemos entre uno y otro. Entonces esto hay que hacerlo de tal medida que no vaya a chocar uno con el otro. Sí, no recuerdo cuánto le hemos puesto, según yo era 20, entonces aquí le voy a poner que sea 9. Sí, para que haya un espacio suficiente entre una vuelta y la otra. Incluso, bueno, serían 4,5, le podemos poner un poco más. ¿Sí? 7,5. ¿Por qué? Porque la distancia es del centro a centro. Entonces aquí tendríamos lo que son 7,5, ¿sí? Y los otros 7,5 aún tenemos como 2 milímetros al menos aquí entre una y otra, entonces no se rozarían. No importa, entonces sí le puedo poner lo que yo quiera, pero para que se vea más o menos proporcional vamos a ponerle 30, algo así, y con una línea constructiva le vamos a poner hacia donde está paralelo, y aquí lo malo es, bueno, lo vamos a anclar al origen. Okay. Sí, aquí va a ser un poco complicado definirlo por completo, pero podemos usar la opción de fijo. Usando esta opción queda definido completamente.
Bien, ya que terminamos, salimos del sketch y nos vamos a operaciones y seleccionamos el barrido. Igual recuerden que para generar un barrido seleccionamos primero el perfil y después la curva o la trayectoria. Sí, de esta forma tenemos en la espiral. Recuerden que también tenemos la opción de que sea un perfil circular, entonces nosotros en vez de trazarlo podríamos únicamente seleccionar perfil circular y ponerle el radio que nosotros queramos, el diámetro, perdón, y una vez que lo tenemos hecho damos clic en aceptar y tenemos algo así. Ok, ahora en el caso de que por ejemplo ustedes quieran hacer un tornillo o una pija, primero tendríamos que tener un volumen para poder tomar ese de guía y generar lo que son las cuerdas. Sí, para esto voy a abrir un documento nuevo para no tener que esté tan amontonado ahí. Abro una pieza y voy a generar en este plano un cilindro. Vamos a ponerle que sean, por ejemplo, 100. Nos salimos. Bueno, no había que salirse, pero bueno, ya me salí. Selecciono extruir y le vamos a poner aquí 100. Sí, por ejemplo, aquí haría lo que es la cabeza, digamos que es un tornillo con cabeza hexagonal. Sí, control 8 para verlo de frente. Ustedes le ponen la figura que necesiten. Y ya que esté definido, nos vamos a extruir. Incluso hasta un poco más. Ok. Bien. Ya tengo esto, entonces recordando, tenemos un diámetro de 100 y una altura de cuerpo hasta antes de llegar a la cabeza que es de 300. Esto porque va a ser importante, porque recuerden que ustedes le pueden poner a la espiral, ya sea que es por altura, por paso de rosca o por revoluciones y paso de rosca. Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a generar, bueno, vamos a usar este mismo. Vamos a ver si nos deja. Me voy a curvas, selecciono la hélice y ok, no, aquí en este caso sí hay que hacer nuevamente el trazo, pero puede ser del mismo tamaño, no importa. Entonces en esta cara voy a hacer un croquis y voy a trazar círculo. ¿Está? Incluso se podría hacer hasta un poco más grande. Vamos a hacer un poquito, ligeramente más grande nada más. Vamos a hacer un corte. Tenemos que era 100, a este le vamos a poner que sea 101. Ya que tenemos esto, nos salimos, nos vamos a operaciones, seleccionamos las curvas y hélice y espiral. Ok, aquí nos va a dejar las especificaciones que yo tenía anteriormente, aunque cerré la ventana, ¿sí? Me mantiene esas características. Entonces aquí lo que vamos a ir haciendo es desactivar este de aquí
Vamos a invertir la dirección, ¿sí? Para que sea hacia arriba. Y como yo únicamente quiero que tenga las cuerdas hasta 150 únicamente, 200 vamos a dejarle, sí, hasta ahí. Y vamos a poner un paso de rosca. Se fijan, bueno, aquí lo tengo obviamente por altura y paso de rosca. Y un paso de rosca que sea de, no sé, 2 milímetros. Sí, tal vez es demasiado, le voy a poner un poquito más. 5. Ok, entonces ya que tenemos esto, vamos a hacer, en este caso lo voy a dejar como circular. Entonces va a ser un barrido, perfil circular. Está demorando un poco porque son demasiadas las vueltas que tengo, entonces tiene que hacer como la vista previa de cómo se vería, y por eso tarda un poquito. Bueno, aquí no es más bien el barrer, sino como va a ser un corte, tengo que seleccionar la opción de corte barrido. Entonces vamos a esperar a que esto responda. Bueno, en este caso voy a cerrar el programa y ahorita continúo con esta explicación. Bien, ya que logramos por fin destrabar el programa, si estábamos en este paso, me regresé un poco ya que yo había seleccionado esta opción, y como les dije, yo lo que quiero hacer es un corte. Entonces aquí seleccionamos la opción de corte barrido. Vamos a ponerle que sea un perfil circular. Esperemos que no se trabe nuevamente. Si no, lo que voy a hacer es que voy a cambiar el paso, el número de paso, o bueno, más bien la cantidad de paso, que es la distancia entre vuelta y vuelta, para que sea menos la operación que tenga que hacer el programa. Y en este sentido, si nos deje trabajar. Sí, que yo creo que ya se volvió a trabar. Sí, entonces, bueno, voy a solucionar ese pequeño problema, sí, para no estar batallando. Bien, aquí ya hice la modificación, ¿sí? En vez de que sean 5 milímetros en el paso de rosca, le puse que fueran 10, ¿sí? Vamos a ver si ahora sí nos deja hacerlo. No es que en la otra opción no lo dejara hacer, sino que consume demasiada memoria, entonces traba el programa, ¿sí? Hay computadoras que son un poco más, tienen un poco más de memoria en la tarjeta de video y pueden hacerlo mejor. En este caso, bueno, la mía no lo tiene, pero es probable que ustedes en sus máquinas sí lo quiera generar. Bien, entonces volvemos a hacer la misma opción, corte barrido. Seleccionamos perfil circular y esperemos que no se vuelva a trabar. Bien, ahora sí no nos dejó. Entonces, bueno, aquí vamos a cambiar un poquito esto, que sea a lo mejor 7 milímetros de diámetro. Si una vez que le pongo a aceptar, aquí nos pone igual como nos hace los cortes en los otros en las otras opciones o los otros comandos. Sí, aquí nos pone como en color amarillo transparente cómo se generaría. Una vez que lo tenemos, damos clic en aceptar y de esta forma nos genera lo que nosotros ocupamos. ¿Sí? Bien, cuando nosotros queremos que sea una pija, bueno, esto fue un tornillo. Si nosotros queremos que sea una pija que termina tiene una terminación cónica, que es lo que hace, o que sea puntiagudo, que es lo que hace que entre en la madera o en donde se va a meter. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que hacer algo un poquito distinto. Así que bueno, voy a cerrar este y va a ser uno nuevo. Voy a tomarlo aquí.
Igual voy a hacer un círculo. Voy a hacer una extrusión. Voy a poner que sea plano medio. Voy a activar esta. Ok, no, aquí con plano medio no me va a funcionar, entonces lo voy a dejar así. Ok, yo lo que quiero es algo que sea más o menos así, pero esto es demasiado, entonces se van a hacer más o menos 7 grados. Sí, algo así, digamos. Sí, ya tenemos lo que es la punta y podríamos alargar más el cuerpo aquí. El mismo diámetro. Va a ser una extrusión normal. Bueno, aquí más o menos para que esté proporcionado habrá que ponerle mucho más. Vamos a ponerle, digamos, algo así. Y por último haríamos la cabeza. Incluso es menos. Aquí sería el tipo de cabeza que vamos a ponerle. Hacemos lo mismo en este sentido, que va a ser de cruz. Esto va a ser igual a esta. Y aquí, para generar el corte, tiene que ser un solo elemento. Entonces aquí voy a cortar esto que me sobra de aquí. Aquí es importante no cortar las líneas auxiliares para que no se pierdan las relaciones y nos quede como un sketch que no esté definido. Entonces una vez que hago eso, voy a hacer un corte por extrusión por 3 milímetros y va a estar un poquito angulado. Ligeramente. Y ya tenemos esto. Nosotros podríamos redondearlo para que se vea un poquito más real. A lo mejor algo así. Y ahora ya solo hay que agregar lo que es la cuerda. Bien, entonces aquí vamos a partir
de vamos a hacerlo en dos partes. Entonces vamos a empezar de aquí. Vamos a hacer un trazo, círculo, que le podemos poner el mismo diámetro, no importa. Es que en 50 le voy a poner igual en 50. Salgo del sketch y me voy a curvas. Voy a seleccionar el X, invertirlo. Y le vamos a poner aquí, es la misma distancia que teníamos, pero le vamos a poner esta opción. Tenemos que dar 7 grados. Va a ser hacia adentro. ¿Sí? De esta forma tenemos exactamente los mismos parámetros que habíamos puesto al momento que hicimos esta extrusión. ¿Sí? Y vamos a poner aquí el paso de rosca. Lo voy a aumentar para que no se me trabe el programa. Le voy a dar a aceptar. Y vamos a hacer una geometría de referencia. Va a ser el plano. Sí, lo vamos a hacer en... encuentro ese punto, si no lo hacemos abajo. Ok, no, este punto no es. Seleccionamos hélice. Bueno, en este caso el punto sí está para abajo, entonces sí es esa, no importa. Vamos a aceptar, ya está ahí. Y vamos a hacer la forma que se va a extruir. Aquí en este caso va a ser algo un poco diferente a lo que habíamos hecho en el otro, ya que vamos a hacer como un tipo de hojuela. Sí, va a ser hacia afuera. ¿Cómo está más o menos? Que voy a tratar de hacerlo. No sé qué forma va a resultar. Punto 02. Punto 4. Y aquí se paralela. Y bueno, vamos a ver qué nos hace. Ok, entonces ya que tenemos esto, nos vamos a operaciones, seleccionamos saliente base, el croquis, vamos a seleccionar este de aquí, y obviamente la trayectoria va a ser la espiral. Es espiral. Y damos clic en aceptar. Obviamente lo tendremos que hacer en dos partes, sí, por lo que sí es muy importante que el trazo de la parte de abajo, que fue el rectángulo, tenga las medidas, porque al hacer la segunda parte, que es lo que va a ir acá arriba en el cilindro, tenga que ser igual, si no
va a verse ahí un poquito diferente y no va a concordar uno con el otro. Entonces sí es importante que cuiden esa parte de ahí. Y aquí sí habría que controlar en dónde inicia lo que es la elipse, para no tener problema de concordancia. Bien. Esperemos que esto no se trabe nuevamente. Y voy a esperar un poco a que esto se normalice. Entonces vamos a continuar en cuanto esté listo. Ok, sí tuvimos que esperar un momento. Fue un ratito, no fue mucho en realidad, pero al final sí se hizo la función. Entonces, como les comentaba, esto lo tenemos que hacer en dos partes. Ya hicimos la primera parte, entonces aquí tendremos que hacer la segunda parte, que sería esto mismo, pero hacia arriba y en recto. Entonces vamos a hacer igual un croquis en el mismo plano donde hicimos el anterior. El círculo que trazamos debe de medir lo mismo, todo lo demás, que son 50. Y igual repetimos, nos vamos a operaciones, curvas, hélice, seleccionamos el círculo. ¿Sí? Aquí hay que ver, obviamente, que los parámetros sean iguales al anterior. Si que era de 15 milímetros en el paso de rosca, y aquí el alto sí le vamos a poner lo que nosotros necesitemos. ¿Sí? En este caso vamos a dejarle que sean 150. Y bien, todo lo demás ya lo tenemos como debe de ser. Nada más hay que ver aquí donde inicia. Se fijan, inicia justamente donde terminó el anterior, por lo que está perfecto para nosotros. Si no estuviera ahí, entonces habría que cambiar aquí esto de aquí, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a dejar ahí, justo ahí, para que quede igualito al anterior. Ya que lo tenemos, damos clic en aceptar y vamos a hacer un croquis, pero en este caso vamos a tomar el mismo que ya teníamos aquí. Sí, vamos a hacer este mismo. Vamos a usar este mismo croquis para que quede exactamente igualito, con el mismo ángulo y todo. Entonces, para esto vamos a hacer un croquis, ¿sí?, en esta cara. Y vamos a usar la opción de convertir entidades. Entonces seleccionamos convertir entidades y la cara. Damos clic en aceptar. Y una vez que tenemos nuestros trazos en negro, eso quiere decir que ya los convirtió, ya los pasó al siguiente plano. Y ahora sí, nos salimos, nos vamos a operaciones y seleccionamos el barrido. Aquí ya tenemos seleccionado lo que es el último croquis que hicimos, por lo que solamente hay que seleccionar la curva, que es el espiral. Y una vez que tenemos la vista previa, damos clic en aceptar. Va a tardar igual un poco. Si esto es debido a lo que ya comentaba anteriormente, que es por la capacidad de la máquina. ¿Sí? Una vez que ya lo tenemos, ahí está ya. ¿Sí? Obviamente aquí se ve un poco raro porque yo le dejé esto demasiado largo. ¿Sí? Obviamente tenemos que recordar que es un poco más corto, y tal vez lo que es esto de aquí, lo que es lo que ejemplifica las cuerdas, que sea también un poco más grande, y a lo mejor que estén más amplias entre una y otra. Pero estas ya son especificaciones que ustedes tienen que ir haciendo los cambios conforme se les van presentando. Sí, esto ya es más práctica que otra cosa. Lo importante es que vean cómo se genera lo que son las hélices, y que se pueden hacer obviamente tanto cortes como volúmenes con este mismo, y la utilidad que se le da, ¿no? Que es, en este caso, bueno, fue para hacer hicimos un tornillo y una pija, y también hicimos un resorte. Entonces ya es la finalidad que ustedes le quieran dar. Bien, en cuanto a estas funciones, ya sería todo. En el siguiente video vamos a ver lo que son los taladros, al asistente para taladro, que es para generar barrenos con diferentes configuraciones.
Es algo muy sencillo, por lo que el video va a ser muy corto, pero en fin y al cabo es lo que quería que vieran. Igual si tienen alguna duda ya saben que me pueden contactar y pues eso sería todo.